Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy seguiremos con el tema de fuerzas, pero esta vez vamos a hablar acerca de los tipos de fuerzas que hay y dónde podemos experimentarlas en nuestra vida diaria. Bien, recordemos que la fuerza es la interacción que surge entre dos objetos o más que interactúan. También sabemos que esta interacción es capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo y también puede cambiar su forma. En otras palabras, lo puede deformar. Adicional a esto, y es algo muy importante recordar, existen dos clases de fuerzas, fuerzas a contacto y fuerzas a distancia. Recordar esto nos servirá para poder identificar de una mejor manera los tipos de fuerzas que hay a nuestro alrededor. Recordemos entonces que las fuerzas de contacto son aquellas fuerzas que surgen a partir de la interacción de dos o más objetos que están en contacto. Por ejemplo, sujetar el celular, mover una silla, golpear un balón, etc. Pero si queremos ser más específicos, podemos clasificar las fuerzas de contacto de la siguiente manera. Y además podemos asociarlas a situaciones que, tanto para ustedes como yo y el resto del mundo, en algún momento de nuestras vidas los hemos experimentado. La primera de ellas es la fuerza normal. Esta fuerza surge a partir de la interacción entre el peso de un objeto cuando éste se encuentra apoyado sobre una superficie. Es decir, que todo objeto que se encuentre en contacto o sobre una superficie estará actuando esa fuerza que nosotros llamamos fuerza normal. En el ejemplo que vemos acá, vemos entonces un plano inclinado en el cual hay un bloque. Si se dan cuenta, hay una flecha que está apuntando hacia arriba. Esa flecha nos está indicando la dirección de lo que es o lo que nosotros conocemos como la fuerza normal. Tenemos en esta otra imagen un libro sobre una mesa. Sobre ese libro está actuando lo que nosotros conocemos como la fuerza del peso y la fuerza normal, que como les digo es una fuerza que surge a partir de esa interacción con superficies. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, podemos ver la fuerza normal que surge en la interacción de un vaso en una mesa, el automóvil sobre una vía, el computador sobre el escritorio o incluso sobre este perro sentado en una silla. Cabe decir que esta fuerza siempre, y por decir siempre, es perpendicular a la superficie, es decir, siempre va a estar formando un ángulo recto con la superficie. En la imagen del centro vemos que esa fuerza, como aparece acá, está formando un ángulo recto con lo que sería la superficie. Está formando un ángulo recto con lo que sería la superficie. Si giramos y ponemos la imagen de una manera correcta, veremos que esa fuerza, sin importar lo inclinado que esté la superficie, siempre va a formar esos 90 grados. Y por último, por lo general, siempre la representamos con la letra N mayúscula. Por otro lado tenemos la fuerza de tensión. Esta fuerza se representa o surge cuando se jala o se tira, ya sea un cable, una cuerda, un cordón, un resorte, etc. Es decir, siempre que necesitemos o nos encontremos en una situación en la que tengamos que tirar o jalar una cuerda o alguno de los objetos ya mencionados, siempre va a existir esa fuerza que en física conocemos como tensión. Algunos ejemplos, entonces cuando tiramos un cable, cuando jalamos una cometa, los cables que sostienen a un puente, incluso los cables que sostienen al columpio. Como les digo, entonces siempre que tengamos una situación que se necesite tirar o jalar, pues vamos a encontrar esta fuerza de tensión que por lo general la representamos con la letra T. Además de las anteriores fuerzas, también tenemos una fuerza conocida como roce, rozamiento o fricción. Esta fuerza de roce es una fuerza que se ejerce cuando tenemos dos objetos o dos cuerpos diferentes que están en contacto y esta fuerza siempre es opuesta al movimiento. Es decir, cuando la persona que está moviendo el bloque va a existir una fuerza de fricción y que es opuesta al movimiento. Este tipo de fuerzas varía dependiendo de ciertas condiciones, como lo son qué tipo de superficies están en contacto, es decir, si la superficie es lisa, áspera o rugosa, también si los objetos están estáticos, es decir, quietos o están en movimiento, y además hay que recordar que esta fuerza está relacionada con la fuerza normal que ya vimos anteriormente, que está relacionada específicamente pues con el peso. Algunos ejemplos de este tipo de fuerza: cuando una persona, por ejemplo, se monta en una patineta, existe una fuerza de rozamiento entre las ruedas de la patineta y el suelo. Incluso, como vemos en la imagen, vemos que una persona está intentando mover una caja, a ella aplica una fuerza, pero siempre va a existir esa fuerza opuesta al movimiento. Por lo general la representamos con FR.
Ahora bien, recordemos un poco de lo que son las fuerzas a distancia. Las fuerzas a distancia son aquellas fuerzas que actúan sin necesidad de tener ese contacto físico. Por ejemplo, tenemos la fuerza de la gravedad, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. En lo que respecta a la fuerza de la gravedad, es aquella que actúa o surge debido a la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que estén cerca de ella. El origen de la explicación de esta fuerza proviene a partir de una ley de gravitación universal de un personaje que ustedes ya conocen, Sir Isaac Newton. Esta establece que existe una relación entre la masa de los cuerpos y la distancia que los separa. Es decir, entre más masa tengan los objetos, más fuerte va a ser la interacción. Pero entre más separados se encuentren dichos objetos, pues la fuerza va a disminuir. Esto también nos permite a nosotros hablar acerca de un concepto que es muy importante en física, que es el concepto de peso. El peso es una fuerza que surge a partir de la interacción entre la masa de un cuerpo o un objeto y el campo gravitatorio de la Tierra. Ahora, la fuerza eléctrica es igual a lo que nosotros conocemos como la fuerza de la gravedad, pues surge cuando tenemos, ahora ya no son objetos, sino cargas eléctricas. Vamos a tener dos o más cargas eléctricas. Estas van a interactuar entre ellas y esta fuerza se puede expresar según la ley de Coulomb, que dice que la fuerza que existe entre las cargas va a ser directamente proporcional al valor que tengan las cargas, es decir, positivas, negativas o neutras, e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Obviamente, el sentido de la fuerza va a depender si las cargas son positivas, negativas, neutras. Por lo general la representamos con Fe. Y por último tenemos la fuerza magnética, que es la fuerza producida por cargas en movimiento, como las corrientes eléctricas. Esta fuerza es característica de los imanes y allí representan dos características muy importantes, como lo son la de la atracción y de la repulsión. Por lo general la representamos con Fm. Y bien, pues eso sería todo. Espero les haya gustado esta explicación.